las invitadas, invitadas internacionales. Agradecer también el acepte de la invitación, ¿no? Em participar desse webinar que com a professora Constança pensamos em fazer esse webinar destinado ao conhecimento, difusão, ¿no? De las revistas que temos e que estamos mais cercanos a elas, ¿no? Então, esse webinar tem como título, ¿no? Práticas, publicar, praticar, publicar, transformar a evidência em terapia ocupacional, ¿no? Então, como começamos desde nossas práticas, ¿no? Como pensamos nossas práticas, como podemos publicar essa prática e como também desarrollamos algumas transformações acerca destas práticas, também pensando nas publicações, ¿no? Bueno, entonces ese es un conversatorio, ¿no? Organizado por mí, Kleber Tiago Cirineu, que soy profesor del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile, ¿no? Actualmente estoy como responsable de internacionalización y conmigo también, coordinando ese webinar, está la profesora Constanza Briceño, que também hace parte do processo de internacionalização, não? Especificamente com a mobilidade estudantil. E temos como invitadas, não? Invitadas super importantes hoje dia para o cenário da terapia, da ciência, não? Da evidência em terapia ocupacional. Primeiramente, quisiera apresentar a Lisette Farias, não? Que é representante da Journal Occupational Science, não? Da JOS, que conhecemos. Lisette, vou ler acá, vou pedir desculpa que temos um mini currículo de las invitadas. Lisette é professora associada do Instituto de Karolinska, em Suécia, el qual se encontra constantemente entre as universidades melhor ranqueadas do mundo, focalizando-se em educação e investigação médica desde 1810. Lisette ha sido editora associada da revista de Ciência da Ocupação desde 2019 e atualmente está a cargo de las publicaciones en español. La línea de investigación de Lisette se ha centrado en la promoción de la salud desde una perspectiva de equidad social. Lisette también imparte docencia en ciencias de la ocupación a nivel de licenciatura, máster, doutorado, integrando perspectivas de reflexividad crítica y descolonización. Também temos a Mônica Dias Leiva, que é professora associada, não, da Universidade Santiago de Chile, é acadêmica do Centro de Estudos Migratórios da Faculdade de Humanidades da Universidade Santiago de Chile, USACH, é terapeuta ocupacional, egressada desde a Universidade de Chile, é doutora em estudos transdisciplinares latino-americanos da Universidade Academia de Humanismo Cristiano, e também doutora em terapia ocupacional por la Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Atualmente é editora de la Quadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional e da revista Ocupação Humana de Colômbia. Tem experiência em saúde mental e psiquiatria comunitária desde 1996 hasta 2008. Desde 2004 se ha desempenhado como acadêmica em la formação de terapeutas ocupacionais e ha coordenado também processos de investigação formativa. Desde o ano de 2009 forma parte da Cooperação Colectivos Sem Fronteiras, organização que promove a convivência intercultural e os direitos de las niñeces e adolescências migrantes, desde uma perspectiva também decolonial. Também temos a professora Laura Rueda, que é professora titular do Departamento de Terapia Ocupacional e Ciência da Ocupação da Universidade de Chile, é terapeuta ocupacional, licenciada em Filosofia e Humanidades, licenciada em Ciência da Ocupação, é magíster em Bioética, tem um diplomado em Ética da Investigação pela OEPS e OMS, é docente também investigadora do Centro Interdisciplinário de Estudos em Bioética, e seus campos de investigação maioritariamente são discapacidade psiquiátrica e inclusão, ética da investigação psicossocial, ética docente e desenvolvimento das histórias ocupacionais. Bueno, então agradecer uma vez mais a todas as invitadas, não?
reforçar que a ideia também é pensar, é reflexionar, não, acerca de tudo o que estamos fazendo, hacia onde chegamos, como estamos e hacia onde queremos chegar, não? Então, darles a bem-vinda, não? E quisiera talvez começar com a Lisette. Podemos ir por ordem de apresentação, sim? Para que a Lisette também nos comente um pouco acerca de la JOS. Sí. Lisette, te paso la Súper. palabra. Tengo una presentación cortita, si la puedo compartir, me tienen que permitir compartirla acá. Súper. Vamos a ver, y acá la comparto en grande. Entonces, gracias por la presentación, Clever. Y como fui presentada, soy editora asociada de la YOS desde hace algunos años y desde hace poco estoy manejando los artículos en español, o sea, la publicación bilingüe. Y quiero presentar la revista un poco con los objetivos que tiene. Y los objetivos son avanzar el conocimiento de la ocupación humana, pero también se ha agregado un objetivo de dar espacio más al diálogo, a respetar las diversas formas de hacer e investigar eh, en la ocupación humana y también apoyar acciones que promueven la salud, el bienestar y la equidad. Entonces no es tanto como intervenciones o programas, pero también acciones, esfuerzos, iniciativas que quizás no se llamen como intervención o terapia o tengan ese tipo de títulos, ¿no? Y también uno de los objetivos ahora es trabajar con autores, autoras para publicar artículos bilingües, ya sea del inglés al portugués o del inglés al español y del español al inglés. La situación actual de la JOS, para presentarla un poquito y también posicionarla en comparación con otras revistas, es que tiene un impacto, un factor del 2,3, que es, si la posicionásemos dentro de la revista de terapia ocupacional, sería una de las con el impacto más alto. Este tipo de impacto se da a través de las situaciones y de cuando uno baja un artículo y cuando lo cita. Entonces, el 2023 tuvimos el 2,3, creo que estamos en 2,5 ahora, el último tiempo. Tenemos una tasa de aceptación del 37%, la cual significa que tenemos una tasa bastante grande de rechazo. Pero esa tasa ha bajado un montón cuando estamos trabajando con autoras y autores en trabajo en español y en portugués, ya que hacemos un tipo de tutoría y trabajamos un poco más cercano a los grupos de autores y de autoras. Entonces ahí la tasa de aceptación sube un poco. Es la única revista en estos momentos internacional que se dedica a la ciencia de la ocupación y tiene un consejo ejecutivo internacional y editorial también. El consejo ejecutivo es para darnos recomendaciones y la editorial son las que somos nosotros que trabajamos con los autores, autoras y manejamos como el sistema de publicación. La YOS también patrocina conferencias, hace reconocimiento a los y las revisores, da premios a artículos destacados, hace ediciones especiales y ahí y los autores pueden contactarnos si es que hay algún tema de interés o si es que se necesita algún apoyo en alguna conferencia. Hasta ahora tenemos 29 artículos publicados en español y 11 en portugués, pero hay varios en tránsito y creemos que estos números van a aumentar en los próximos años. El contenido, el tipo de artículos que nos enfocamos o que estamos publicando se focaliza o tienen por lo menos la definición de ocupación como un fenómeno complejo que va más allá de lo biológico, sino que también es relacional, político e históricamente situado. Esta definición se ha ido expandiendo, se ha ido complejizando gracias a los aportes de las y los autores que han expandido lo que se está publicando en la JOS.
También otra premisa que se ocupa mucho en el contenido de los artículos es que se ve al ser humano como seres ocupacionales, cuyas ocupaciones conforman un entorno tanto local, global, pero también representan a una cultura y a una sociedad. Y eso es lo que queremos decir con este contexto político e históricamente situado. Ejemplos de artículos pueden ser tanto en relación a patrones ocupacionales temporales, espaciales, pero también han habido más publicaciones en cuanto a estructura y barreras sociales, tanto políticas como históricas, mecanismos de gobierno o de gobernanza, em, que, que quizá ponen barreras o posibilitan ocupaciones o discursos de ocupaciones como ideales o posibles, que por supuesto a- eh, categorizan a personas y a grupos con cierto privilegio y marginalización. Entonces, como ven, se ha ido complejizando y se ha ido también expandiendo el tipo de artículos que hemos ido publicando. La política editorial, un poco cortito, también se ha ido desarrollando hace poco y hemos estado reflexionando sobre esta política editorial y ahora estamos pidiendo que los manuscritos se sitúen tanto geográficamente como ideológicamente para evitar estos universalismos y como este tipo de premisas que todo es homogéneo y todos hacemos lo mismo y todas y todos tenemos las mismas pensamientos o hacemos los mismos tipos de ocupaciones. Entonces pedimos más especificaciones, más detalles y también la posicionalidad de él o los autores correspondiendo al tema, no solamente tanto de sus identidades, pero también por qué están estudiando un cierto tema. Otro tipo de políticas que hemos desarrollado, el reconocimiento territorial con respecto a tierras colonizadas u ocupadas. Nosotros hemos rechazado artículos, por ejemplo, de Palestina en el último tiempo, de universidades en tierras colonizadas y ocupadas en el cual no reconocen este tipo de posicionamiento. También estamos pidiendo o que los autores y las autoras incluyan más citaciones de sus localidades y no tanto quizás extranjeras, sino que también aporten desde su locación geográfica. También hemos insistido en incluir términos que quizás no existen en otros idiomas o en inglés y que se definan y se usen según el contexto geográfico. Y también y la inclusión de citas o de cuando los participantes dicen algo en el idioma original y después se hace una traducción. Y también hemos puesto un ojo más crítico cuando se trabaja con comunidades históricamente marginalizadas para ver si ha habido un tratamiento justo en la investigación, pero también cómo se refleja este conocimiento en los artículos. Y casi lo último es que nosotros tenemos tres personas que han trabajado en los artículos en español y en portugués. En este momento, Lilia Magallanes, la doctora Lilia, nos está dejando. Ella estuvo a cargo del lanzamiento de esta propuesta de tener artículos bilingües, tanto en español o en portugués. Ella nos deja ahora y se integra Daniel César da Cruz, que él está ubicado en una universidad en UK, en Europa, pero él habla portugués y está a cargo de todos los manuscritos en portugués. Y yo estoy a cargo de los manuscritos en español y del contacto con los revisores, las revisoras y todo el proceso. Pero ahora estamos usando el sistema de la IOS, que es el Scholar One. Antes Lilian tenía que hacer todo este proceso vía email, pero ahora nos estamos modernizando lentamente. lentamente. Y lo último es quiénes son los revisores y revisoras. Esto yo diría que es nuestro mayor desafío en la IOS, es seguir buscando
académicos y académicas con preferentemente bilingües, pero yo creo que tenemos que expandir nuestro marco de trabajo para permitir que más colegas puedan ayudarnos con la revisión, que están familiarizados con quizás realidades más locales, con el tipo de investigación que las y los autores están presentando para poder tener un diálogo más fructífero y apoyar a los y las autoras. Ese es el objetivo principal, no es rechazar o aceptar, sino que trabajar y fomentar la publicación de conocimientos de todos lados. Eso sería cortito la presentación de la JOS. Muchas gracias, Lisette. Yo creo que siempre es bueno ese conocimiento, ¿no? Saber que es la única revista que tenemos desde la ciencia de la ocupación, ¿no? Y ese webinar también está pensado para los terapeutas ocupacionales, ¿no? En celebración al mes de terapia ocupacional, ¿no? Que celebramos el 5 de abril acá en Chile. Entonces, hay muchas personas, muchos terapeutas que aún tienen muchas dudas acerca, ¿no? De cómo publicar, dónde publicar, ¿no? Cómo hacer, cuáles son los requisitos y creo que después al final también podemos abrir un espacio ahí para algunas preguntas, ¿no? Que yo que también hago parte ahora, ¿no? De revisores en la Cuadernos, estoy en la Chile, sabemos esa dificultad, ¿no? De tener revisores también, que creo que es algo que puede ser que sea más común ahí, ¿no? En otras revistas también. Bueno, ahora quisiera invitar a la Mónica Díaz. ¿Podría ser, Mónica? Sí. Para que nos Bueno, hable un poco de la Cuadernos, de la UFSCar. perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. Voy a compartir también ahí unas pequeñas notas para presentar la revista. Bueno, saludarlas a todas, especialmente, bueno, a Laura, que la conozco hace tanto tiempo, que me da gusto compartir con ella acá. Eh, y bueno, agradecer también el espacio, por supuesto, a quienes están organizando. Y aquí quiero compartir brevemente. eh, Ay, ¿se ve bien? Ya, súper. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, yo voy a representar a la revista Ana Paula Malfitano, que es la editora jefe. Me solicitó hacer esta presentación, así que yo traté y lo conversamos un poco de sintetizar un poco de un poco de qué se trata la revista. Es una revista que tiene un contexto histórico, entonces un poquito contar algunos aspectos, ¿ya? Y al final, igual yo agregué estas otras preguntas que planteaba Constanza respecto a los desafíos, ¿cierto? Que me imagino que eso será después, así que voy a quedar hasta la presentación de la revista. Bueno, primero, bueno, la revista Caderno es una publicación científica, ¿cierto? De acceso abierto, que tiene como sede la Universidad Federal de San Carlos y que surge aproximadamente en los años 90 y que tiene aquí como un poco una síntesis, artículos que pueden ser presentados en distintos idiomas, ¿cierto? Principalmente portugués, que fue quizás el idioma de inicio, inglés y español, y que están sujetos a un proceso de revisión por pares doblemente anónimos. El enfoque y alcance de la revista intenta justamente abarcar una diversidad de formas de producir conocimiento a través de textos. Por ese motivo, claro, todos son textos inéditos, pero incluye artículos originales, artículos de revisión y o actualización de literatura, artículos de reflexión, ensayos, reportes de experiencia o relatos de experiencia que sean del campo de la terapia ocupacional, aunque en este último periodo también se ha abierto a otros campos, a otras áreas disciplinares, pero que pongan en diálogo, ¿cierto?, los temas de salud, educación, cultura, asistencia social y también hay espacios, por supuesto, para artículos que se inscriban dentro de la línea de ciencias de la ocupación. El campo de interés en general de la revista es poder poco recoger o incorporar estudios que vinculen, por un lado, diversas problemáticas que son un poco
diversas por la diversidad de nuestra profesión, ¿cierto? Problemáticas físicas, sensoriales, mentales, psicológicas, sociales, pero que se vinculen con vida cotidiana, que es una categoría importante en el contexto de Brasil, recordando que también esta es una revista que surge muy, yo diría, al alero de la terapia ocupacional social, que considera esta como una categoría relevante, ¿cierto? La idea de cotidiano, de vida cotidiana, las actividades humanas, la participación, la autonomía y la inclusión de sujetos en la vida social. Eh, Como les mencionaba, la revista se empieza a gestar en la década de los 80 y eso está muy vinculado a la expansión del sistema de posgrado en Brasil y a la necesidad de difundir el conocimiento en el área y también al currículum mínimo que se requería para la formación profesional y que se aprueba el año 82 y por lo tanto también exige a los académicos, académicas y a los profesionales poder profundizar, ¿cierto? Y generar investigación y conocimiento científico. Y eso yo creo que es un impulso muy importante para la revista. El primer número se lanza en mayo de 1990, entendiendo, ¿cierto?, que es como el punto de llegada después de una serie de procesos previos que se vienen desarrollando y que tiene como primer también objetivo visibilizar los trabajos de maestría y las tesis doctorales en terapia ocupacional. A modos como de un poquito de línea de tiempo, ¿cierto? En 1990 entonces se crea la revista con otro nombre, ¿cierto? Surge como revista Cadernos de Terapia Ocupacional de la Universidad Federal de San Carlos. En el año 2011 que está indexada, ¿cierto? A LILAC, 2000 en el año 2011 exactamente. El 2012 se publican ediciones temáticas para aumentar el número de artículos. El 2015 pasa a tener 4 volúmenes al año. El 2016 se incorporan publicaciones con opción bilingüe. Entre el 2010 y el 2016 se incorpora a otras bases de datos. El 2007 se incorpora la herramienta de detección de plagio y el 2017 se cambia el nombre, que es el nombre que nosotras conocemos ahora, ¿cierto? Que es Cadernos Brasileros de Terapia Ocupacional. Em, el 2017 además se invita a colaboradores extranjeros para publicaciones. 2017 se incorpora también la figura de editores de sección. Ese mismo año la revista es indexada en Web of Science, el 2018 en Cielo y el 2018 también en Scopus. Y a la fecha, ¿cierto? 2024 y bueno, inicios ya de este año, hay 82 artículos publicados más un suplemento especial, ¿ya? Acá a la derecha están las distintas fuentes de indexación que ha sido un trabajo arduo e intenso del equipo central de la revista, que es poder ir generando cada vez procesos más rigurosos, ¿cierto? Que vayan respondiendo también a las exigencias de estas distintas bases de datos, sin perder también el sentido que tiene la revista. Como les mencionaba, ofrece sus contenidos en 3 idiomas para dar mayor visibilidad y difusión a los contenidos. Es una revista de acceso abierto, por lo tanto, las personas pueden acceder de manera gratuita, ¿cierto? Accediendo a la página, digamos, de la revista. Y tiene un factor de impacto que es Q3 y que además está en el año 2023, también se incorporó en la base de datos de CityScore en 1.3. Esos son datos que ahí son relevantes para poder, ay, perdón, acá, acá, un segundo. Un poco para ver el desarrollo que ha tenido la revista también a lo largo del tiempo, cumpliendo con estos distintos criterios que tienen que ver con la calidad, con la visibilidad, con el factor de impacto, ¿cierto? Eh, yo diría que ese ha sido un tema importante de trabajar. Y en relación a la ética, por supuesto, como todas las revistas, asume distintos parámetros, ¿cierto? Por un lado, la guía de buenas prácticas para el fortalecimiento de la ética en la publicación científica, los principios que también se proponen para las publicaciones académicas y, por supuesto, también para la investigación en entornos virtuales, ¿cierto? Se toma como referencia el documento de la Comisión Nacional de Ética e Investigación. La editora
o el equipo editorial está formado por Ana Paula Serrata Malfitano, ¿cierto? Y por la editora asociada, que es Rosely Izquierdo, profesoras que tienen una larga trayectoria en la terapia ocupacional, yo diría en América Latina, que han impulsado fuertemente también la producción de conocimiento a través de las instancias de posgrado. Y bueno, hay distintos equipos, ¿cierto? Los editores de sección, las comisiones editoriales y el equipo de producción editorial. Y bueno, además es una revista que está patrocinada por la Universidad Federal de San Carlos, por el Consejo Regional de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la región, por la Red Nacional de Enseñanza, Docencia e Investigación en Terapia Ocupacional y también por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia. ¿Cómo publicar en la revista? Bueno, la revista, como les mencionaba, tiene distintos tipos de documentos o artículos, ¿cierto?, que pueden ser enviados. Los textos se seleccionan de acuerdo a criterios de pertinencia de contenidos, consistencia argumentativa, coherencia teórica y metodológica, adecuación estructural, ¿cierto? Y las contribuciones que hace también al avance del conocimiento en el área. Y también lo había mencionado, ¿cierto? Son dos revisores ad hoc. Ahí es importante también el perfil en general de los evaluadores y evaluadoras que tengan experiencia, no, por supuesto, en el campo temático, ¿cierto? Pero también en la revisión de artículos y en la producción de publicaciones, en el fondo tratando de conectar, digamos, ambos saberes que es importante. Em, Eso yo diría de la revista en general, porque ahí había planteado un poco los desafíos. Muchas gracias, Mónica. Creo que é bonito visualizar, ¿no? Cómo se ha evolucionado, ¿no? El alcance de la revista, ¿no? Todo eso que ha alcanzado. Y también los tipos, ¿no? Tipos de publicaciones, ¿no? Que dejó de ser solo artículo científico y sé que la Cuadernos hoy día hasta publica entrevistas, ¿no? Entonces también esa flexibilidad de las revistas, ¿no? Principalmente para nosotros en nuestra área, ¿no? Es súper importante. Quisiera pedir se las personas que están acompanhando nosotros, nosotras, se querem fazer perguntas por el chat, ¿no? Também queremos pedir desculpa porque não logramos transmitir via YouTube, pero vamos gravar e depois vamos difundir por la rede social de YouTube del departamento também. ¿Ya? Bueno, agora quisiera invitar a professora Laura, ¿no? Para que nos hable um pouco da revista chilena de terapia ocupacional. Laura, te Muchas paso la gracias, palabra. Clever. Bueno, yo tengo un breve resumen para compartir, pero la verdad de las cosas que en la revista, muchas de lo que he estado escuchando de la otra revista también lo compartimos cuanto a características de políticas editoriales especialmente. Eh, Voy a compartir un resumen como para guiarme y hacer una breve descripción de lo que es la revista chilena de terapia ocupacional. ¿Ya? Más que nada, explicarle lo que ha sido el proceso de publicación y de creación de la película, perdón, parece que no lo he puesto como presentación. Algunos hitos importantes, ¿no es cierto? Bueno, la revista chilena de terapia ocupacional surge a principios de siglo. La primera ejemplar aparece el año 2001, siendo principalmente hasta el año 2008 la revista era en papel, ¿ya? Y a partir del año 2008 empieza a tener también una versión electrónica, pero que era subir las publicaciones, no esta web, no es esta plataforma como para tener la revista. Em, entonces, a partir de 2008 empieza también la revista a tener, además de la oferta online, empieza también a tener dos números al año, ya era semestral la revista. Em, en cierta forma, esto obedece a una motivación académica, y eso hay que reconocerlo desde sus inicios,
por esta necesidad de finales del siglo pasado y inicio de que a nivel nacional no existía una plataforma de comunicación donde poder ejercer eh, y o sea, ejercer trabajos editoriales ni tampoco mostrar lo que eran diferentes experiencias de investigación que se tenían en aquellos años para eh, presentar lo que se hacía en la terapia ocupacional clínica, por un lado, especialmente tendiendo una red de centros de práctica vinculados a la formación docente de la escuela de terapia. Entonces, por un lado estaba esa necesidad de darle la oportunidad a los que eran docentes en práctica, los que estaban trabajando en los centros, que pudieran mostrar lo que hacían dentro de un marco, ¿no es cierto?, de investigación, quiero decir así, porque las investigaciones eran bastante sencillas y también, por otro lado, era la fortaleza de tener una actividad que validara la terapia ocupacional como una disciplina dentro de las ciencias de la salud, ¿ya? Una disciplina que hasta entonces era bastante poco conocida y, sin embargo, el hecho de tener una revista que hiciera presente los trabajos que hacíamos va marcando un reconocimiento especialmente dentro de la universidad y dentro de la facultad de medicina. ¿Ya? En que entonces solamente existía la revista de salud pública y una revista de pediatría, cuando se empieza también a demostrar que terapia ocupacional podía ser una revista. Entonces, ese momento es bastante crucial y que nos lleva a marcar, dicho en términos de otra conferencia que escuché de otra colega, un antes y un después de lo que es el desarrollo científico de la profesión a nivel nacional. ¿Ya? En el momento que los trabajos puede aspirarse a tener trabajo publicable y con mayor razón trabajos que se publiquen en forma online que tengan una cobertura más amplia de profesionales que puedan leer lo que hacemos, ¿ya? Ya dentro de 2010, más o menos, la revista pasa a ser una revista indexada dentro de las revistas científicas de la Universidad de Chile y aparece en el portal de la revista de la Universidad de Chile. Yo aquí traje una fotito, una captura de pantalla de cómo aparece la plataforma con con nuestra revista. Esta plataforma ya viene a marcar un hito importante, ¿no es cierto?, para decir que ya estamos a nivel de todas las revistas disciplinarias que hay dentro de la universidad. Y este trabajo es un trabajo largo, que no solo, que yo muchas veces he sido la cara visible, pero la verdad que sí, soy integrante de un equipo por el cual han pasado muchas personas y en cierta forma podría decir que todos los académicos de la universidad y del departamento de terapia ocupacional han colaborado de alguna u otra forma. En momentos de emergencia que necesitamos un par evaluador, siempre recurrimos a alguien que pueda ayudarnos a sacar algo adelante. ¿Ya? Entonces sigue siendo, digamos, una carta de presentación para lo que es el equipo de la Universidad de Chile. Y al mismo tiempo, poder llevarla a diferentes instancias de compartir conocimientos con otras unidades. O sea, afortunadamente ahora en Chile hay otras revistas también, como la revista Contexto, que fue originaria de la Universidad Central, una revista de estudiantes que es bastante buena, de estudiantes de terapia ocupacional, de buena calidad, quiero decir, con la cual hemos compartido también espacios de conversaciones y de trabajo en común. Lo que nosotros principalmente hemos estado enfocados dentro de nuestra carrera formativa y docente es a formar investigadores que puedan publicar. Y eso se da en forma continua desde el pregrado, ¿ya? Desde aquellas investigaciones o estudios que se hacen en forma básica con estudiantes que se están iniciando. La formación en la universidad prepara en forma paralela a profesionales clínicos como también a investigadores en ocupación. Y eso es, ¿no es cierto?, a partir del año 2014, cuando se empieza a generar un programa de innovación curricular y se realza dentro de la universidad este afán de comunicar el conocimiento científico. Entonces,
Para nosotros, la formación de autores, de terapeutas ocupacionales, autores de trabajo ha sido muy importante en el último tiempo. No solamente para nuestros estudiantes de pregrado, sino también para los estudiantes de posgrado y para, en general, la población de la comunidad de terapeutas ocupacionales nacionales. Muchas veces nos consultan cómo publicar, cuáles son los pasos, a pesar de que están las normas, y las publicaciones con todos los elementos que informan cuáles son las normas de publicación, las normas éticas de la publicación. Siempre existe, ¿no es cierto?, esa barrera cultural de tener que leer y no entender muchas veces lo que se está escrito de forma tan encriptada dentro de lo que es una plataforma de revista. Entonces, todo es un aprendizaje, porque después que uno va adquiriendo la costumbre de publicar y de conocer cómo se hace, ya se van facilitando las cosas. Pero ahí también ejercemos una tarea de tutoría, de acompañamiento para los profesionales jóvenes y no tan jóvenes también. ¿Ya? Eso es por otro lado, dentro de nuestra misión. Eh, y por último, quisiera hablar un poco de lo que ha sido la gran tarea de los flujos editoriales, que también parece que lo compartimos, dado que estamos escuchando eh, lo que significa nosotros tener pares evaluadores. Nosotros generalmente en la primera etapa, porque hasta el año 2023 fuimos semestralmente, como lo decía anteriormente, pero ya asumimos la forma de publicación continua eh, para poder tener, ¿no es cierto?, más facilidad más rapidez, podríamos decir, de los trabajos que van llegando. Pero siempre hemos tocado, to- digamos, chocado con lo que es este tipo de trabajo que se hace en las horas libres, se hace por las personas aficionadas, por las personas interesadas en publicar y dar a conocer, y eso, para eso no tenemos muchísimo tiempo. Entonces, muchas veces las personas que uno elige para poder contribuir con lo que son las revisiones de pares resulta un poco larga. Y ahí tenemos después la demanda de algunos autores que se, que, que se alarman por el tiempo que demora el proceso. Entonces, nosotros pasamos de ser una publicación semestral donde teníamos un team, ¿no es cierto?, de evaluadores. em, de pares evaluadores ciegos, los cuales generalmente eran elegidos por el equipo editorial de acuerdo a su experiencia y su práctica en el área del trabajo que se quería evaluar. Em, y bueno, y nos manteníamos en contacto directo con estos pares evaluadores, ¿ya? Hoy en día, con esta figura de formación continua, hemos creado también lo que es un equipo de editores de sección, que son más bien los puentes que hay entre los pares evaluadores ciegos y también los autores. Estamos en ese proceso tratando de fortalecerlo porque nos parece que es un proceso adecuado, eh, pero estamos en eso, ¿ya? Bueno, eso quisiera ocupar más tiempo y después contestar alguna pregunta. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y también de ver a Lisette y a Mónica aquí compartiendo conmigo. Muchas gracias, Constanza y Clever. Muchas Muchas gracias, gracias. Laura. Y Parece importante, ¿no?, contextualizar que é importante pensar esses equipos, ¿no?, que conformam também todo esse trabalho da revista, ¿no? Nosotros não trabalhamos solo, ¿no? Necessitamos de muitas pessoas para desarrollar esse trabalho. Pensar também em essas dificuldades, ¿no?, as exigências que temos para poder publicar, ¿no?, qualquer tipo de artículo em qualquer revista, ¿no? Sabemos que cada vez está muito mais complexo para publicar, ¿no? As exigências estão cada vez maiores, ¿no? E aí também pensar em essas trajetórias, não? Como nós outros venimos construindo, não? Essa trajetória de publicar em terapia ocupacional, não? Porque me parece super bonito, não? São revistas, não? Estamos falando da revista chilena, uma revista mais de norte global, não? E outra revista de Brasil, não? Então, sei que temos dificuldades também que são muito similares, não? E que espaço temos para conversar e compartilhar sobre isso, não? A ideia desse encontro é isso, que nós preguntemos, que nós nos acerquemos, não?
y desafiemos más a nosotros mismos a estar publicando. Bueno, parece que hay algunas preguntas y ahora quisiera pasar también a mi compañera Constanza Briceño para que modere esa parte de las preguntas. Muchas gracias, Clever, y gracias también a las personas que se han ido conectando a este encuentro, que eso nos demuestra que estos temas que a veces parecen tan lejanos nos interesan más, ¿cierto?, de lo que pensábamos como el desafío de publicar. Y aprovechando que tenemos a estas invitadas que tienen esta trayectoria tan importante, que nos demuestran, ¿cierto?, el desafío de lo que implica también pasar por todos estos procesos editoriales, quizás pensando que hay personas que quizás no han publicado, que están acá o que van a ver después la grabación y que no han publicado, pero que tienen el interés, quizás si nos pueden compartir muy brevemente cada una alguna recomendación o sugerencia en concreto de cómo empezar, porque hay personas que tienen mucha más dificultad, pero que tienen la motivación para hacerlo. Entonces, quizás como, desde su experiencia como editoras, pero también como autoras, ¿cuál podría ser quizás esas recomendaciones para motivarse o para dar ese primer paso? Quizás podríamos partir en el orden de las presentaciones, como Lisette, Mónica, Laura. Sí, bueno, depende de dónde uno esté en el proceso, ¿no? Me imagino que habrá algún tipo de experiencia o algún tipo de estudio que alguna persona ha conducido en tanto en distintos cursos o quizás hay un proyecto, tiene que haber algo, ¿no? Algún tipo de conocimiento que se quiere comunicar. Entonces yo creo que para mí una de las cosas más importantes es empezar a ver, bueno, dónde sería el espacio, el lugar más adecuado, dónde quiero comunicar este tipo de conocimiento, porque hay distintas, como esta revista, hay distintos enfoques y a dónde quiero llegar. Entonces yo recomendaría que si uno tiene una idea, un proyecto, algo que se quiera comunicar, contactar a una de estas editoras o a la editora asociada o de la edición especial o a quien esté en cargo y tener un diálogo y contarle, Hacer mira, yo tengo como si estuvieras en tu casa. tengo esta idea, ¿no? Y, y qué pasa, ¿no? Y yo contesto todos esos emails y les digo más o menos, mira, esto es lo que pensamos, esto es lo que podrías pensar tú, y se empieza ese diálogo, ¿no? Y después quizás nos mandan un primer, un primer, ¿cómo se dice? Un primer tipo de manuscrito, y quizás el primer manuscrito quizás se reyecta, se rechaza, pero cuando nosotros rechazamos, les damos la posibilidad a los y las autoras a decir, bueno, ¿por qué no? Porque este no es la línea de investigación que quizás te recomendamos esta otra revista, o si tú quieres mandarlo de nuevo, mira, piensa en esto. Entonces se continúa el diálogo. Entonces, para nosotros un rechazo no es un rechazo de, por favor, no vuelvas nunca más, sino que es un rechazo de, mira, quizás este no es el momento o te recomendaríamos ciertos pasos. Y yo ahí seguiría el diálogo con esa persona que yo recibí los comentarios. Que no ver estos procesos como blanco y negro o como sí o no o como verdades absolutas, sino como un proceso de desarrollo. Un poco larga mi respuesta, pero... No, Lisette estuvo perfecto porque de hecho, justo hoy día con Clever, que nosotros compartimos oficina, conversábamos de eso, como del rechazo en una, claro, por ejemplo, al tratar de hacer un primer envío, etcétera, pero claro, es un proceso. También hay mucho aprendizaje, hay mucho que... Y eso es lo enriquecedor de este proceso que sea revisado por pares también, porque muchas veces uno desde su perspectiva, ¿cierto?, no está incorporando otros elementos que podrían enriquecer. Entonces, eso que dijiste respecto, claro, es como, es un rechazo, pero no es algo en el fondo definitivo, sino que es una invitación a mejorar, ¿cierto?, ese material que después vamos a dejar a disposición, ¿cierto?, para el conocimiento. Así que muchas gracias, Lisette. Laura, no, perdón, Mónica y luego Laura. Sí, claro. Yo estaba pensando como en varios puntos con la pregunta. Eh, Primero, claro, desde la revista yo creo que es clave el rol de las personas que establecen como ese puente entre el autor, autora y la revista, ¿cierto? Que son los editores de sección que de cierta manera
también son los que envían, recepcionan, derivan, reciben las evaluaciones y las envían a los autores o autoras. Y ahí yo creo que es clave la calidad en términos de qué, la calidad en términos de eh, ser muy específico como en la retroalimentación, porque a veces, claro, las pautas tienen ciertos criterios que pueden ser, está presente, no está presente, ¿cierto? Pero también hay un elemento ahí como descriptivo que es muy valioso para los autores y autoras, y yo creo que ahí como que también eso un poco se conecta con lo que decía Lisette, de que no es un rechazo, está malo, sino en el fondo es qué aspectos hay que fortalecer del artículo, qué aspectos a lo mejor hay que clarificar. A veces tiene que ver con la claridad, a veces tiene que ver con temas metodológicos. Entonces creo que ahí es muy importante como asegurar que la retroalimentación realmente sea orientadora para los autores y autores. Eso pensaba por un lado. Lo otro, claro, que sea abierta a distintos tipos de trabajo, porque también a veces las personas tienen como una cierta asociación de que solo tienen que ser investigaciones, por ejemplo, investigación en el sentido de yo solo voy a presentar, no sé, resultados de mi línea de investigación asociada a mi tesis de magíster, doctorado, líneas de investigación que se estén realizando un poco más en la línea de solo utilizar como el método científico, cuando en realidad hay muchas otras maneras también de dar cuenta, y yo creo que ahí coincidimos con lo que se ha dicho acá. Entonces creo que las personas también sepan que la revista tiene espacio para hacer estas otras formas de presentar el conocimiento. Y también pensé en que esto se tiene que abordar antes. Pensé en la formación, que es un tema que es sumamente importante, que es la investigación formativa. Porque yo creo que para que alguien considere y de cierta manera se autorice también a estar presente con un texto que da cuenta de su trayectoria, de sus conocimientos, de su trabajo, también hay que como superar, yo creo que esa distancia de que no, es que yo no investigo, es que eso no lo hago yo, o yo trabajo solamente en el campo, no sé, de la intervención, esas como separaciones que en el fondo se establecen entre la práctica y a veces como la investigación o este tipo de ejercicios más académicos. Entonces creo que desde la formación es sumamente importante fomentar esta cultura de investigación en los estudiantes, pero también ahí con la atención de no entrar también en la lógica de la publicación, porque también he visto mucho, y eso lo asocio a otro, quizás en otro escenario que no es exactamente este, pero desde la escuela, bueno, yo soy parte también de la Escuela de Terapia Ocupacional de USACH, entonces hemos estado trabajando también en la idea de los semilleros de investigación, ¿cierto? Cómo uno incentiva semilleros de investigación. Esa es una experiencia que viene de Colombia muy fuertemente. Entonces, hay toda una trayectoria que permite que cuando egreses y empiezas a trabajar, tú incorporas la investigación como un elemento importante también de tu práctica. Y lo otro que pensé también en cómo a veces la revista no puede acompañar tan directamente a los autores y autoras, porque es un número, la revista Cadernos recibe un número importantísimo de artículos, si bien tiene una estructura que yo creo que sostiene bastante bien, porque es un equipo grande, importante, y yo creo que eso también le da la posibilidad de responder también a los criterios, ¿cierto?, que son exigidos para revistas que están como en el estándar de Cadernos. Pero creo que es importante también que cuando uno publique como pensando como en una lógica de colaboración, con personas que a lo mejor ya tienen experiencia, que puedas tener como una especie de tutoría, de acompañamiento, ¿cierto? A veces es un equipo el que publica, son tres, cuatro, autores, autoras, que en el fondo van incorporando eso como un aprendizaje, pero también hay personas dentro de los equipos que tienen más experiencia y eso también lo hemos visto que funciona muy bien. Entonces, cómo ir acompañando en esa, recibo la retroalimentación, pero también vamos dialogando y eso también es un poco compartir conocimientos una vez que se ha recorrido el camino. Y ahí coincido mucho que se aprende a hacer artículos también haciéndolos. Es como que a veces las personas está como este susto de cómo estructuro, cómo parto, pero en realidad, claro,
como pasa quizás con todo documento, es como esta cosa de la hoja en blanco, ¿cierto? Pero cuando se supera esa etapa, yo creo que también es muy valioso como el poder partir quizás con el ensayo y error. Sé que a lo mejor en esta primera versión no me va a ir bien, pero en el fondo doy el paso y me expongo también a una evaluación, que sé que va a ser una evaluación que me va a contribuir, y yo creo que persistir, porque también creo que eso es valioso, ¿no? O sea, persistir, a veces son 3 veces que se devuelve un artículo, entonces, claro, no es fácil para un autor o autora que a veces también esa publicación tiene que ver con su evaluación académica, hay varios elementos en juego también, pero yo creo que el persistir es un desafío también, porque es un trabajo arduo. Eso se me ocurre. Muchas gracias, Mónica. Y pensando en lo que decías, cuando uno tiene muy claro como autora, autora, el valor social que va a tener esa publicación, ¿cierto? Como en el fondo en qué está aportando muy en concreto desde lo disciplinar, lo metodológico, etcétera, también es un impulso para poder sobrellevar quizás esos obstáculos que son obstáculos entre comillas, como en el momento, pero que en realidad son justamente para poder enriquecer el proceso. Que tiene mucho que ver con este nombre que le pusimos al webinar, como del poder, ¿cierto? Practicar y luego como publicar y transformar, que es lo que esperamos finalmente con el publicar como tal, que haya un cambio cierto, que tenga un mayor impacto finalmente. Laura, respecto a esta sugerencia o recomendación, ¿cuál podríamos sumar? Mira, agregándome un poco porque ya han hablado las colegas, sobre todo los procesos y varios consejos, son todos muy interesantes. Me gustaría como ampliar un poco los consejos más allá, digamos, de lo que es la propia revista. O sea, tal vez, a ver cómo explicarme mejor. Hablar como docente de terapeuta ocupacional y otros profesionales. Eh, yo creo que lo más básico, si que hay alguien que está interesado en escribir y que puede ver este webinar, es como, por ejemplo, yo siempre le he dicho a las personas, tú trabajas y revisa todos los datos que tienes. ¿Qué tienes registrado? ¿Ah? Entonces, para hacer una investigación, hoy en día al menos, es muy importante, más que pensar en hacer entrevistas, en buscar poblaciones con quien yo voy a hacer focus group o otras cosas, es interesante lo que es la ciencia más abierta, o sea, empezar a pensar sobre lo que ya hay. Y los profesionales nuestros generalmente tienen mucha información contenida en sus intervenciones. Hay registro, hay pauta, hay experiencia, hay éxito, fracaso. Entonces, en cierta forma, poder sistematizar lo que se está haciendo ya es una forma de investigar. Es un paso para las personas que se están iniciando. ¿Ya? Además, cuando se quiere hacer una investigación, una publicación más formal sobre este tema, tomando, ¿no es cierto?, esos datos con los cuales manejo, que son datos propios que yo misma he participado, a lo mejor durante un transcurso de tiempo en tener registrado, revisar las revistas y ver son las formas que tienen las revistas. Ah, las revistas tienen un marco teórico, tienen un modelo metodológico, tienen una introducción, Entonces, empezar a pensarse la información que yo tengo, cómo calzaría en esa estructura que tienen todas las revistas científicas, ¿ya? Entonces sería como autoformarse como investigador más allá de lo que uno puede entregar, lo que han dicho las colegas, ¿no es cierto?, como una línea formativa, crear nuevos investigadores. Hay personas que están trabajando en intervenciones, que están ahí en las trincheras haciendo terapia ocupacional y no van a tener tiempo para hacer un curso de investigación, ni metodologías cualitativas, ni nada. Pero sí le interesa publicar y dar a conocer. Y nosotros necesitamos conocer lo que están haciendo. Entonces, tomar sus bases, tomar sus datos, sus registros, ordenarlos y darle una estructura podría ser, ¿no es cierto?, el inicio de una publicación. Eso. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar algunas preguntas que tenemos ahí en el chat. Algunas, bueno, las primeras son de nuestra directora del departamento, que también se pudo conectar, la profesora Sandra Mella, que ahí nos puede hacer un saludo. Y Sandra nos pregunta, ¿cierto? Como, bueno, por una parte, ¿cierto? La influencia de las mismas revistas en la formación académica, porque también es un recurso, ¿cierto? De aprendizaje, las mismas publicaciones en distintas revistas.
Y por otra parte, los principales desafíos, ¿cierto?, que enfrentan las revistas, que yo creo que un poco también ustedes lo fueron, ¿cierto?, relatando, que tiene que ver con estos muchos elementos, sobre todo el tiempo, los flujos editoriales y los cambios también a propósito de las nuevas como tecnologías que más adelante ahí les vamos a consultar respecto a eso. Pero quizás ustedes que además, ¿cierto?, son académicas de pregrado, posgrado, ¿cierto?, que participan activamente en estos comités editorial. ¿Cómo ven ustedes que influye efectivamente? ¿Hay una, o sea, o cómo es esa influencia que hay entre la formación de pregrado y posgrado y las revistas, ¿cierto?, y su producción científica? ¿Quién quisiera eh, iniciar esta ronda? Bueno, Constanza, Ujú. eh, en cualquier plan formativo de terapeutas ocupacionales o de otra profesión, hoy en día se está considerando el hecho de desarrollar un trabajo final que es de investigación o un estudio de investigación. Así que yo creo que es un requisito para obtener un título, obtener un grado, ya formarse en investigaciones. Entonces pasa a ser algo muy vinculado a lo que es la academia y lo que es el trabajo final, para obtener, finalizar, ¿no es cierto?, un plan formativo. Gracias, Laura. No sé si Lisette, Mónica, ¿sí? Sí, yo creo que voy a pensar un poco desde la revista Caderno y por otro lado también en mi experiencia como docente en la Universidad de Santiago de Chile. Desde Caderno creo que ha sido muy importante los posgrados. Yo creo que ahí se potencia directamente, se potencian las revistas, porque claramente hay estudiantes, claro, son terapeutas ocupacionales que acceden también a un grado académico que implica realizar una investigación, ¿cierto? Y que además tiene como exigencia publicar. Y hay un director de tesis, un profesor, ¿cierto?, que acompaña ese proceso, por lo tanto, yo creo que eso es muy contributivo y yo creo que da cuenta también del desarrollo que tiene la revista Cadernos, porque en el fondo hay un magíster en la Universidad Federal de San Carlos y hay un doctorado. Y además, bueno, Brasil también tiene otras experiencias de posgrado. Entonces creo que ahí hay una experiencia muy valiosa en Brasil que recoger y que debiera pasar similar en otros países donde hay posgrado. Yo creo que ahí hay una cuestión sumamente virtuosa, digamos, porque potencia la producción académica en un proceso también que es acompañado. Desde la experiencia como docente, creo que ahí hay, al menos ahí voy a hablar desde USACH, que está Mónica también, de Palacios aquí acompañándonos. Se ha pensado mucho cómo incorporar la investigación como un componente transversal. Y eso ha sido como una apuesta también en las últimas currículum, porque no es solo claro, instalar la línea de investigación. Nosotros tenemos una línea de investigación con 4 asignaturas que permiten que los estudiantes lleguen a seminario de grado en cuarto año con elementos ya, ¿cierto?, de incorporados de investigación. Pero también se está incorporando en primer año, ¿cierto?, como distintos componentes de investigación que implican también la formación de los docentes y las docentes, porque en el fondo a veces ocurre que también se producen estas separaciones. Yo hago docencia, no estoy en una asignatura de investigación. Entonces, claro, ahí hay una pregunta, me parece, que es cómo se incorporan las publicaciones. Claro, cómo incorporamos en las asignaturas de primer año lecturas de artículos publicados, ¿cierto? Diversos, cómo hacer citaciones, cómo construir un documento, ¿cierto? Entonces, es cómo incorporar esas habilidades de investigación en las distintas asignaturas y no solo en la línea o solo en el trabajo final, que yo creo que se convierte en un gran desafío también. Eso, y creo que también, ay, no sé si esto puede responder también, em, pero pensaba, claro, también se han hecho, hay experiencias de esto que mencionaba de la formación de los docentes con talleres específicos que trabajan estas temáticas. Y yo creo que
ahí tenemos una experiencia que hicimos sobre taller de escritura con docentes. Y también en un minuto se incorporaron estudiantes. Y eso ha sido muy, muy valioso porque también ha generado como otro acercamiento al tema de investigación que finalmente se ha traducido en que también han aumentado, ¿cierto?, profesores, profesoras que están quizás con no solo con las condiciones para publicar en términos de cómo estructurar un artículo, etcétera, cómo escribir un artículo, sino también hacer ese ejercicio, como atreverse a vincular su práctica con la investigación. Y eso ha sido bastante positivo. Muchas gracias, Mónica. Lisette, sobre... Sí, yo quería como rescatar y resaltar lo que Mónica decía acerca de la educación de pregrado, de cómo yo ahora estoy hablando de mi trabajo acá en Karolinska, en Suecia, de cómo la importancia de incorporar la investigación en terapia ocupacional de una manera transversal y no como un medio para un producto, no como una formación para la tesis o el examen de grado de terapia ocupacional. Donde yo trabajo, no se ve así, sino que se ve como dos tipos de líneas. Una línea transversal en donde vemos que la terapia ocupacional sin investigación, ¿de qué estamos hablando? O sea, sin reconocer el conocimiento que se está formando y sin criticarlo, no podemos tener, no tenemos asignatura. Así de simple, no hay, o sea, todos los casos, desde casos clínicos hasta la formación reflexiva, se basa en discusión de artículos. Y yo creo que esa es una gran diferencia, porque ahí por lo menos en los cursos que yo tengo, lo que yo aprovecho a hacer ahí es que tomemos los artículos como algo que se creó en un tiempo, en una situación geográfica, por personas, por humanos, lo cual significa que es súper contextualizado, es súper súper compacto, ¿no? No significa que se pueda transferir, no significa que es la evidencia máxima, no significa que lo que nos da es un texto el cual podemos criticar, podemos sumar, restar, podemos transformar, y eso para mí es un instrumento en la sala de clases. Entonces yo creo que nuestros estudiantes acá ya están incorporando ese tipo de no tenerle temor, ¿no? A las publicaciones. De no tener, porque es un texto y ya sabemos que está producido por colegas. Entonces, cuando ya el texto se baja desde esta es la evidencia máxima a es un texto de conocimiento que respetamos, pero que quizás no se adecúa a tanto las legislaciones que tenemos acá o a las situaciones económicas que tenemos acá o a las políticas sanitarias que tenemos acá. Ya los estudiantes se sienten empoderados, ¿no? De poder decir, ah, ya, súper, entonces no tengo que aceptarlo y absorberlo como si fuese algo estático, ¿no? Sino que es parte del conocimiento y de la formación y es transversal, o sea, no hay, desde el primer semestre hasta el último. Y además, en paralelo, tenemos, por supuesto, los cursos de preparación metodológica para lo que se llama tesis o examen de grado. Entonces yo quería como rescatar la importancia de eso para poder ya familiarizar a los estudiantes de pregrado y después tomar ese gustito, ¿no? A los textos y a la argumentación y a la crítica que después quizás fomenta que sigan en cursos de posgrado ya sin temor a escribir. Mm. Muchísimas gracias a las tres por sus respuestas. Tenemos otra pregunta que nos hizo Daniel, que también ahí está conectado, que dice, ¿cómo contribuir para revisar artículos? Porque también, ¿cierto? Quienes han tenido más experiencia o tienen mucha experiencia también en lo clínico, como en la experiencia, ¿cierto? Más como práctica, también significan un tremendo aporte en las revisiones. Entonces, ¿cómo en sus respectivas revistas alguien puede convertirse, por ejemplo, en un revisor? Generalmente en las revistas chilenas nosotros hemos actuado como comité de búsqueda, siempre. Y, y también consultando a los autores que ya han publicado si están interesados. Entonces, esa ha sido la forma de conectar a pares evaluadores o eh, editores de sección. Qué interesante, Daniel Poblete, déjame anotar el nombre. Daniel Calderón, ya. Si Daniel deja Calderón, correo, si ya, deja correo, ya le va a ya, llegar una fijo. invitación.
Bueno, Lo ahí está tenemos anotado, el rol Daniel. del editor de sección, editora de sección, ¿cierto? Fundamental, como para poder tener en este radar a quienes pueden, ¿cierto?, colaborar en las revisiones. Sí, yo creo que también en el caso de la revista Cadernos también se funciona mucho por invitaciones. Los editores, ¿cierto? O los encargados de sección en el fondo tienen la tarea de estar un poco atentos a qué personas están trabajando en las distintas temáticas. Y claro, cuando uno incluso puede crear, hay una base de datos importante en la revista Caderno, es una base que incluso cuando uno busca de distintos países, donde además hay un descriptor que los autores y autoras indican, entonces también cuál es mi ámbito, cuál es mi experiencia, y por supuesto también está la posibilidad de que las personas puedan escribir y poder ser evaluado en el fondo si está en condiciones de revisar un artículo, porque claramente se requiere una experiencia para poder cumplir con ese rol. Pero en general yo diría que funciona bajo un poquito este mapeo que se realiza permanentemente de quienes están trabajando en determinadas líneas o campos temáticos. Sí, en la JOS tenemos dos opciones, que es, por supuesto, el mapeo y las conexiones, y nosotros vamos a conferencias y buscamos y vemos, e invitamos gente también a publicar y a revisar, pero también recibimos solicitudes. Entonces, yo recomendaría a Daniel, si está interesado en alguna revista o en alguna sección, comunicarse con la editora o el editor asociado y presentar el caso de qué experiencia tiene, de estos descriptores que Mónica mencionaba, y nosotros los ponemos en los bases de datos. Y si fuese así, que en este caso, Daniel, de nuevo, necesitase una tutoría, nosotros también ofrecemos tutorías, porque estamos muy interesados en incrementar nuestra cantidad de revisores. Entonces, si la persona siente mucho interés, pero también quiere aprender a ser revisor, revisora, podemos localizar a alguien un poco más senior y que lo apoye en ese proceso. Pero siempre en un diálogo y en una conversación, así que yo diría, Daniel, empieza a mandar emails, Bienvenido. contáctate. Bienvenido. Ay, muchas gracias, Lizeth. Qué bueno saber también como esas posibilidades de tutoría. Y yo ahí rescato también esta experiencia de las revistas que son tan generosas además, como el fin, ¿cierto? Último es esta generación de conocimiento y poder, ¿cierto? Compartirlo. También que el proceso editorial sea así de generoso, yo creo que también incentiva, ¿cierto? Y motiva que uno se atreva. Vamos a hacer nuestra última pregunta porque ya son más de las 7 y estoy preocupada porque Lisette ya está en otro día ya, por allá. Pero vamos a hacer una última pregunta que justamente, bueno, ahí Oscar también la hizo en el chat, nosotros la habíamos considerado, pero que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿cierto? Que hoy en día también está muy vinculada a lo que es la producción, la evaluación y la difusión del conocimiento. Entonces, ¿cuál quizás es la línea editorial o si es que tienen normado respecto en sus respectivas revistas sobre el uso de la inteligencia artificial? ¿Quién, quién quisiera comenzar? Puedo comentar en el caso de revista Cadernos, en la página se indica directamente que la revista, claro, no acepta el uso de inteligencia artificial para determinadas tareas, está muy especificado para la elaboración de contenidos del manuscrito, y sí se puede utilizar para cuestiones como auxiliares específicas de corrección gramatical, traducciones o algunos ajustes de citas. ¿Ya? Eso está establecido y está indicado ahí en la misma revista. Entonces es un uso muy focalizado, digamos, no en el contenido, sino cuestiones más bien de forma. Mónica, y los autores, autoras tienen que hacer una declaración de uso en el fondo. Claro, exacto, exacto, lo indican. Claro, porque en el fondo no Mm. es una demonización del uso de la inteligencia, sino que es un uso responsable, ¿cierto? De qué Exacto, elementos me está aportando. exacto. Y claro, y hacerlos explícitos, yo creo que eso es lo más importante, sí. Mm.
Y en el caso de la IOS, Lisset, también tienen esta declaración. El, claro, es lo mismo. Y yo diría que es lo mismo que Mónica dice. El problema es cuando Sí, se pues le ya viene pregunta, aquí. Yo se voy y le vuelvo por pregunta a ahí. la AI a la inteligencia artificial que escriba o reescriba el contenido, pero todo lo tipo de ayuda auxiliar no hay problema. Yo ocupo mucho la inteligencia artificial, distintos tipos de sistemas en mi trabajo diario como académica y ahora en la última actualización de uno de los sistemas que yo ocupo para revisar textos, ahora se pueden crear un reporte en donde este tipo de apps o sistemas puede localizar exactamente cómo el autor, la autora utilizó a inteligencia artificial, o sea, qué aporte tiene la inteligencia artificial en el texto y qué exactamente la autora, el autor ha hecho sin ninguna ayuda. Y yo creo que ese es el futuro bien cercano. Porque ahora, bueno, todas las revistas que estamos exponiendo tenemos este sistema de plagiarismo, ¿no? Que es donde se ve la citación, se hace un cross-check con todas las database que existen y se ve si uno está ocupando la referencia adecuada. Pero yo creo que en menos de un año vamos a tener lo mismo con el sistema de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que estas conversaciones van a pasar a ser no necesarias y que vamos a ver cómo se utilizó y dónde se utilizó, y si fue auxiliar o fue dominante el uso de la inteligencia artificial en muy poco tiempo. Por lo menos ahora los sistemas pagados se puede crear esos reportes. Muchas gracias. Laura, nuestra revista, no, Sí, en mi opinión personal, porque nuestra revista todavía no hemos implementado, pero a mí me parece que es una gran ayuda si se sabe usar, como todas las cosas relacionadas con la inteligencia artificial. Por lo tanto, ya en cierta forma hay programas que nos ayudan a detectar referencias y copias, ¿no es cierto?, plagios de párrafos que son más extensos y que no tienen citación. Sin embargo, en la revista todavía no lo implementamos, me parece que es un gran desafío que tenemos por delante. Eh, Siempre he pensado, ¿no es cierto?, de la opinión personal, que la inteligencia artificial puede colaborarnos mucho en la medida que se va regulando por las mismas personas que conocen el propósito por la cual se usa la inteligencia artificial. Entonces, con esa mirada me gustaría que trabajáramos en el tema desde nuestra revista. sí, me tomo esa tarea porque con Laura participamos en el comité editorial. En la revista, bueno, en nuestra revista estamos trabajando por esta indexación, como nos contaba Laura, que es un gran trabajo porque de verdad que uno no sé si se logra dimensionar el gran trabajo que hay para poder publicar, no solo de quien escribe, sino de todo este proceso de revisión que tiene que ser muy riguroso, pero que es tan importante. Así que esperamos, ojalá, en un mediano plazo tener ahí buenas noticias respecto a eso, así que estamos ahí trabajando para mejorar todos los procesos. Y sin duda, la YOS, Cadernos son para nosotros ejemplos, ¿cierto? Que nos inspiran a poder también mejorar ahí nuestro funcionamiento. Así que muy agradecidos por eso. Y además vamos a hacer aquí el disclaimer con Cleve porque nosotros participamos del equipo de internacionalización y además nosotros tenemos, ¿cierto? Un vínculo cercano con la Universidad Federal de San Carlos, de donde, ¿cierto? Surge Cadernos y además con Karolinska, que tenemos un vínculo hace tanto tiempo. Entonces, además, esto es bien sinérgico. Así que muy felices de poder contar siempre con esas colaboraciones. Ya para ir cerrando, queremos preguntar si hay algún quizás comentario, alguna observación desde las personas que están participando en esta audiencia virtual. Ahí fueron haciendo las preguntas en el chat, pero si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario, damos este espacio. Y si no, bueno, recordarles que esta grabación va a quedar entonces en nuestro canal de YouTube para que después igual la puedan compartir. Nosotros se lo vamos a mandar a Lisette, a su correo, a Laura y a Mónica para que lo tengan ahí muy disponible si lo quieren compartir también en otros espacios. Em, pero pareciera que no hay más observaciones o preguntas. No sé, Clever, si quieres agregar algo para cerrar. Eu também me sumo às palavras de la Constança, não agradecer também, não, esse conversatório
Y yo creo que es importante todo eso que conversamos hoy día, ¿no? Cuando vamos a publicar, tenemos una perspectiva acerca de algún tipo de trabajo o algún artículo científico, entender que las revistas también tienen una perspectiva propia, ¿no? Entonces también es pensar si esa perspectiva, ¿no? Si ese artículo que estoy haciendo es equivalente a esa revista también, ¿no? Porque muchas veces hay muchos de esos errores, ¿no? Envío una revista que es súper comunitaria para una revista que es súper biomédica, ¿sí? Entonces también hacer ese ejercicio cuando vamos a publicar, ¿sí? Y bueno, solicitar parcerías, ¿no? Necesitamos, la Laura creo que ya anotó el nombre, ¿no? De Daniel. Necesitamos más parcerías, ¿no? Porque el trabajo colectivo creo que facilita y también potencia, ¿no? Esa calidad de los artículos, del material que enviamos a cualquier que sea la revista. Sí, solo agradecer. Muchas gracias a todos, todas, ¿no? Y las personas presentes también, ¿no? Porque véspera de feriado, estamos todos aquí, ¿no? Para escuchar acerca de la TEO, que es lo que nos motiva. Bien, pues muchísimas gracias entonces Gracias. a todas y todos. Que Gracias. tengan un muy buen fin de semana, ¿cierto? Medio largo por aquí. Muchas gracias, Lisa, también por conectarte, Mónica, Laura. Así que un gran abrazo a todas. Muchas gracias también. Buen Muchas fin de gracias. semana. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, Chao, chao. colega. Chao. Buenas noches. Chao.